En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Con uno de los grupos que nuestro Señor Jesucristo va a tener más problemas, va a ser con los fariseos. Y va a ser muchos enfrentamientos entre ellos, y va a quedar como frase, ¿verdad? Mencionar a alguien fariseo es como decirle hipócrita. El fariseísmo en nuestro tiempo, ¿verdad?, después de todo lo que hemos leído en la Biblia, va a tener un término despectivo, ¿verdad?, con el cual se le va a llamar a una persona que es hipócrita, que aparenta una cosa, pero que es otra. Estas personas, hermanos, los escribas, los fariseos, todos estos grupos eran los que, vamos a decir así, mantenían el dominio del pueblo. Entendámoslo ahí primeramente. Eran los que dominaban al pueblo de Israel. Eran los que decían qué era lo que se iba a hacer, eran los que interpretaban la ley, ¿verdad? Entonces eran los únicos, eran los que tenían el dominio de la palabra. El dominio de la palabra, y me refiero al dominio de la Sagrada Escritura. Eran los que enseñaban al pueblo, eran los que encargados de interpretar la Sagrada Escritura. Y era algo que solamente ellos lo podían hacer. Escribas y fariseos, acuérdense, escribas eran las únicas personas que sabían leer y escribir. En aquel tiempo la gran mayoría de personas eran analfabetas, la gran mayoría. La minoría sabían leer y escribir, de ahí los demás no. Jesús va a ver a estas personas y todo el pueblo de Israel los mira hacia arriba, como el ideal, como el modelo, como el ejemplo, como aquellas personas que tienen la gracia de Dios y son los encargados de decir lo que es bueno, lo que es malo, imponer pruebas, sancionar y todo eso. Y toda la gente, amén, amén, amén. Pero estas personas se habían quedado solamente en la apariencia, pero su corazón estaba lleno de maldades. Incluso Jesús va a decir hoy, ellos dicen una cosa, pero hacen otra. A eso se le llama fariseo, a eso le llama una persona hipócrita, que con sus labios es como por decir, aquel que dice, habla del amor al prójimo y se lo devora y lo insulta, lo maltrata. Eso es ser fariseo. Cuando se habla del amor a Dios, hablamos del amor a Dios, exhortamos a que tenemos que amarnos como hermanos, y yo me estoy comiendo al hermano, lo estoy insultando, lo estoy maltratando, no estoy haciendo nada. En ese término, Jesús ve a esta gente, ¿verdad? Y recuérdense que esta gente tenían como grupos, tenían grupos a los que se les llama discípulos. Hermanos, un maestro o un discípulo, un maestro
no es como lo conocemos hoy en día. Acuérdense el caso de Jesús. Cuando Él elige a sus discípulos, ¿qué hacen sus discípulos? Dejan su casa, dejan todo y se van a vivir con Él, a aprender todo de Él, cómo habla, cómo camina, cómo come, cómo trata a la gente, cómo se viste. Entonces el discípulo busca, ojo con esto, porque esto es peligroso, el discípulo busca ser como su maestro. Ese es el ideal del discípulo, ser como su maestro, comportarse como su maestro, hablar como su maestro, aprender la enseñanza de su maestro. Pero ¿y si estos maestros eran hipócritas que decían una cosa y hacían otro? ¿Qué clase de maestros son? ¿Verdad? Entonces Jesús dice, tengan cuidado, no los imiten, no los imiten. Y de ahí nace la palabra, que Jesús dice hoy, no llamen a nadie maestro, a nadie, porque el único maestro, porque no tienen más maestro, un solo maestro, y ese maestro es Dios, ¿verdad? Él. Y de ahí todos los demás son hermanos. Luego utiliza la otra, y no llamen tampoco padre a ningún hombre de la tierra, porque el único padre de ustedes es el Padre Celestial. Esta palabra, miren cómo son los hermanos separados, cómo sacan de contexto esta palabra, ¿verdad? Ve, ahí está, ahí dice la palabra de Dios. Mire, no llame padre a nadie. Entonces no llamemos maestro a nadie. No llamemos guía a nadie tampoco. Sacan de contexto esta palabra. Sacan de contexto. Porque hay que ver qué es lo que Jesús está viendo y por qué llamaban a esa persona así. Padre, maestro, guía, era aquel en quien yo me enfocaba y del cual esperaba que me enseñara, me instruyera y todo lo que él dijera yo lo iba a hacer. Entonces, ahí está el problema. ¿Y qué pasaba con estos hombres? Eran hombres que se equivocaban, incluso que tenían un corazón perverso, como Jesús mismo va a decir, esta generación perversa pide una señal. Y cuando hablamos de perverso, estamos hablando de una persona que no es capaz de convertirse, aquella persona que conoce que está haciendo el mal, pero no se arrepiente, no cambia. Esa es una persona perversa, que por más que lo corrigen, por más que le dicen, mira, eso no lo haga, pero él lo sigue haciendo. Esa es una persona perversa. Y Jesús dice, no llamen maestro, ni padre, ni guía a ningún hombre de estos. ¿Por qué? Porque eran falsos, porque eran mentirosos. Y él dice, una de las cosas que yo a veces he insistido mucho en la iglesia también, porque hay personas que no van a la iglesia por Dios, sino por el cura. Y no tiene que ser así. Uno va a la iglesia porque es la casa de Dios. Los sacerdotes, hoy estamos y mañana no estamos. Viene otro y viene otro, pero Dios está ahí. Jesús sacramentado es el mismo y ahí está Dios. Y a veces nosotros vamos más por el cura que por Dios, por la palabra de Dios. Y eso es un error. Entonces, no es así, ¿ve? El único maestro es Cristo, el único padre es Dios, el único guía es Dios. Él, porque Él no se equivoca. Él sí es nuestro modelo, Él sí es nuestro ejemplo. En cambio nosotros, los seres humanos, no somos ejemplo. Por eso, fíjense que aquí viene una cosa interesante. ¿Por qué nunca canonizan a un hombre en vida? ¿Por qué tiene que morirse para decir este hombre es santo? ¿Por qué tiene que morirse? Porque tiene que mostrar ese hombre hasta el último momento de su vida que realmente vivió el camino del Señor. Pero mientras estamos en esta vida, como decía San Francisco de Sales, mientras no demos el último suspiro, podemos pecar. Mientras nos demos el último suspiro, podemos pecar. Entonces no podemos llamar a nadie santo, porque santo es aquel que vivió toda su vida de acuerdo al Evangelio y luchó por cumplirlo. Pero alguien que no cumplió eso, que no luchó, entonces no es un santo. Entonces, Jesús hoy nos dice, ¿ve? Estas palabras que a veces las sacamos de contexto y además, yo he insistido mucho eso. Nosotros, nuestro nombre no es Padre. Nuestro nombre es
presbítero. Nos firmamos P. Jesús Rodas, pero esa P no viene de padre, viene de presbítero. Presbítero, que se abrevia PVRO, presbítero. Jesús Rodas, pero no se pone todo, sino que solo le pone la P. Entonces, pero ese fue un apelativo, un apodo que la gente primero se la puso al Papa. En Roma, donde nació la primera palabra de llamar a un hombre papá, ¿verdad? Pero acuérdense que en italiano se dice mamá ni papá, no lleva acento, se dice papa y mamá. Entonces, por eso el nombre de papa, ¿verdad? Papa, porque así le llamaron los romanos al papa. ¿Y cuándo sucedió eso? Cuando en Roma hubo una gran hambruna y los romanos estaban muriéndose de hambre. Entonces el Papa empezó a vender cosas del Vaticano, terrenos y todo, y empezó a comprar comida, y por un año completo el Papa le dio de comer a los romanos. Entonces él daba de comer a la gente. Entonces la gente lo empezó a llamar Papa, en el sentido de papá, ¿verdad? Aquel que se preocupa por nosotros, aquel que ve nuestra necesidad, aquel que nos cuida. Entonces empezaron a darle ese nombre, Papa. Papa en un sentido de cariño, de aprecio, es decir, nuestro papá, ¿verdad? En la tierra, quien nos cuida, quien se preocupa por nosotros. Y luego ese nombre pasó a los obispos y ahora nos dan a los sacerdotes también. Pero es un nombre en sentido de cariño, de cercanía, de decir, yo tengo a alguien en quien confiar, como por ejemplo ustedes, ¿verdad? De repente encuentran a un hombre, a un joven, ¿verdad? Que de repente llegó a un hogar y de repente encontró en aquella señora y aquel señor una persona que lo quiere, que se preocupa, le compran ropita, le dan esto, le dan, ay, usted es mi papá, usted es mi mamá. Y empiezan a ver a aquella persona como su papá o como su mamá, pero en un sentido de cariño, ¿verdad? De decir, alguien que me cuida, alguien que se preocupa por mí, alguien que me entiende. En ese mismo sentido es que la gente empezó a darnos ese nombre a nosotros, como padres, ¿verdad? Pero no en el sentido bíblico que lo llama Jesús hoy. Entonces no llamemos a nadie maestro, ni tampoco guía, porque estamos pecando gravemente, pero los protestantes ahí no se meten, ¿verdad? No dicen nada sobre a los maestros, ni tampoco le dicen nada a los guías. El problema es con los curas, porque los que más detestan a ellos son los curas, ¿verdad? Porque dicen que los curas somos los culpables de que se condene toda la gente, porque no predicamos la palabra de Dios. Sí la predicamos, lo que pasa es que hay unos que no vienen a la iglesia, ni van a misa, ¿verdad? Entonces, ¿y eso cómo le podemos predicar? Bueno, ahorita con lo de las redes sociales aprovechamos, ¿verdad? Lanzar la misa por Facebook, por YouTube y por todos lados, ¿verdad? Pero nosotros tratamos, nosotros predicamos, pero la palabra de Dios, acuérdense, es como lo que dice Apocalipsis 3:20. Toca y espera que nosotros le abramos. La palabra de Dios jamás va a entrar a la fuerza en una persona. Somos nosotros los que abrimos nuestro corazón a Dios, y si realmente descubrimos que necesitamos a Dios en nuestra vida, lo dejamos entrar. Muchas personas piensan que cuando Dios toca la puerta de nuestro corazón y quiere entrar es porque quiere robar algo. Dios, hermanos, no entra a robar en nuestra vida. Dios llega a llenar nuestra vida. Dios llega a llenarlo. Y por eso, como hemos insistido tanto estos días, cuando más difícil estemos viviendo nuestra vida, cuando más problemas tengamos, es cuando más tenemos que buscar al Señor. Porque cuando uno está más débil, es cuando el demonio más se aprovecha de nosotros. Y esta palabra, Padre, es una palabra que utilizan tanto los protestantes para ir metiendo la cizaña a los católicos y hacer, mire, ustedes están equivocados. En todo el mundo, a los sacerdotes llaman Padre. En todo el mundo, Padre. Pero no en el sentido bíblico, porque Padre
Hay un Padre que es de todos y es Dios, es nuestro Padre. El sacerdote le llaman Padre en un sentido de cariño, de confianza, de decir, yo puedo hablar con Él va a tratar de entenderme, va a tratar de ayudarme si tengo un problema. Ese es un sacerdote, ¿verdad? Aquel que trata de estar cerca de la gente cuando más lo necesita. Pidamos al Señor, hermanos y hermanas, que no caigamos en el fariseísmo. Fariseísmo se llama la hipocresía de aparentar una cosa y ser otra por atrás. No tiene que ser así. Tenemos que aprender a vivir en la verdad. Jesús nos ha dicho, ustedes son la luz del mundo, y la luz es sinónimo de la verdad, no de la mentira. Pues un cristiano está llamado a vivir en la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.